charla más de Cannes. Aquí tenemos como invitado ahora a Pablo Pérez. Pablo Pérez es periodista, también tiene por ahí una historia interesante en su formación académica. Nosotros nos conocimos ya hace varios años ahí en la universidad, ahí cuando andábamos en las ingenierías, ¿verdad? Aunque muy distintas las dos ingenierías, pero es bien interesante cómo incluso que lo he visto muy activo ahora en las redes, con toda esta cuestión de información, donde la gente pues se puede creer cualquier cosa en esta pandemia, también tener el punto de vista de alguien que tiene una formación pues también pegada a la ciencia, no solamente a la parte de la difusión, es interesante, ¿no? Lo he visto por ahí muy activo, combatiendo por ahí los dichosos fake news. Y pues bueno, pues es un gusto tenerlo de invitado. Pablo, ¿cómo inicias ese cambio hacia lo que estás haciendo ahora, hacia el lado del periodismo? Híjoles, bueno, pues esa es es una historia interesante. Bueno, como sabes, yo estudié ingeniería bioquímica hace algunos años, hace 26, hay que decirlo, 26, 28. Hace 28 empezamos la carrera, hay que decirlo con todas sus letras. Y pues yo terminé mi carrera y empecé a trabajar en alimentos, uno de los campos, bueno, que son, digamos, naturales para mi carrera, uno de los más directos. Y yo trabajé para una de las compañías grandes, transnacionales de alimentos, algo que pues se parece mucho, digamos, al ideal de lo que se supone que debes hacer cuando, cuando estudiaste una carrera de este tipo en una universidad como en la que estudiamos. Entonces yo tenía, pues estaba en una subgerencia, nuevo desarrollo, nuevos productos, todo muy bien. Pero en algún momento mi jefe en ese entonces, el gerente de nuestra, digamos, nuestra cartera de productos, me dijo que pues tenía que irme preparando pues para algún día estar en su lugar. Y, y yo me acuerdo que dije, no, yo no quiero eso. Yo no quiero ser gerente de producto para PepsiCo en Baked Goods. O sea, no es lo que me emociona. Lo estaba haciendo bien, me pagaban relativamente bien, tenía todos los beneficios de una empresa de ese tamaño. Pero no, me di cuenta que a la hora de prepararme para ese puesto, pues ese no, yo no lo quería. Entonces renuncié, que de una manera, pues, bastante impulsiva, y me puse a buscar qué hacer. En algún momento pensé, voy a empezar un negocio, voy a asociarme con alguien de la familia, voy a esto, lo otro, lo que sea, ¿no? Y un amigo que ya tenía amigos en esa época, gente que que había estudiado comunicación, porque pues esos primeros semestres e incluso no los no tan primeros, donde uno empieza con el tronco común y conoce gente de todos lados. Bueno, pues alguien me dijo, oye, están buscando un fotógrafo en un periódico local de Monterrey, en Milenio, medio tiempo. Y dije, pues, ¿qué tengo que perder? El sueldo era mísero, y yo ya sabía tomar fotos. Y fui, y a la semana yo ya estaba trabajando un turno completo, aunque me pagaran medio tiempo, porque era muy divertido. Y luego se dieron cuenta que sabía escribir, y empecé a ser reportero también. Y así pasaron 18 años, ¿no? O sea, y encontré muy interesante, de una manera muy interesante, porque uno podría pensar que fue casi casual. Encontré algo que es mi vida y mi pasión, y que he desarrollado con
yo creo que muchísimo más interés de lo que habría logrado en cualquier momento si me hubiera seguido dedicando a la industria de los alimentos, a la bioquímica aplicada, etcétera. Es una de esas coincidencias alegres en la vida que ha sido, pues, que ha tenido muchas recompensas. Yo siento, y esto es algo que he platicado, sobre todo en el periodismo, que es un oficio en donde nos reunimos gente de orígenes muy disímiles. Hay muchos que vienen de letras, que vienen de derecho, que vienen de economía, que vienen de humanidades. Habemos ingenieros bastantes. Yo siento que en el periodismo es una de estas ocupaciones en donde más se aplica que todo lo que sabes te va a servir para tener una manera propia de hacer las cosas. Interesante. Y aparte México es un país donde los temas, pues digo, hay mucho de qué hablar, ¿no? Diariamente hay mucho de qué hablar, cada semana hay mucho de qué hablar, pero sigue siendo difícil ser periodista en México, ¿no? O sea, vemos los números, vemos en algunas ciudades, pues ya no es solamente un oficio difícil, es un oficio extremadamente peligroso, ¿no? Veracruz, toda la parte del norte, Ciudad de México, o sea, ¿cómo ves esto? ¿Cómo afrontas este día a día sabiendo que es una profesión donde a veces, dependiendo de lo que digas, puedes incomodar a cierta gente que es complicada, por llamarlo de alguna manera suave, ¿no? Híjoles, eso pues sí es algo fuerte. Yo creo que a todos nos ha tocado de una u otra manera. Principalmente yo creo que lo que necesitamos es la certeza de que el periodismo lo hacen las empresas, lo hacen las organizaciones, lo hacen los medios, pero el periodismo es un bien común. O sea, el periodismo, la información es un bien para la gente, para tomar decisiones, para protegerse, para saber cómo invertir, para actuar en consecuencia, presionando a sus representantes, ya sea sociales, políticos, etcétera. Y, y aparte porque es muy natural, a la gente le gusta la información, a la gente le gusta el chisme. Entonces, yo creo que para muchos, bueno, el chisme es una manera genérica de decirlo, para muchos de nosotros esto se hace con mucho gusto y con mucho interés por decir algo, por dar una voz, por mostrar algo que está sucediendo y que puede afectar a la gente de nuestra comunidad, de nuestro país, o darle voz a los que normalmente no tienen voz. Eh, Todas esas cosas, pues, son como unas motivaciones muy inmediatas que creo que compartimos muchos. El problema más grande, por ejemplo, que tenemos y que tiene mucho que ver con las economías actuales y nuestra comprensión de los modelos de negocios y eso, bueno, ahí está que tenemos que hablar de eso también, ¿no? Los diarios ya como el diario tradicional no se sostiene porque pues no se venden no se vive de suscripciones, porque ya quién está suscrito a un diario impreso en papel, incluso los diarios digitales de suscripción como el Reforma, el Norte, pues tienen que quitar su paywall para poder soltar algo de información, porque si no, pues nadie los vería. Y pues obviamente de venta de impresos cada vez menos. Entonces, eso provoca, yo creo que lo que es incluso peor que los riesgos de seguridad, de censura o de amenazas que sufren los periodistas, yo creo que la precarización de los salarios y las condiciones de trabajo es mucho más grave y lo vemos en los que para mí son los medios más importantes, los medios locales. O sea,
Yo sé que tenemos arrastrando una historia de medios locales de calidad bastante variable, regular. No conozco en la península, por ejemplo, pero sé que hay ejemplos muy valiosos en muchos estados. Pero si el reportero, el editor, etcétera, no está ganando como para tener una vida digna, híjoles, ahí se empieza a acabar el periodismo. Y eso a mí me preocupa más, yo creo incluso que la violencia. La violencia me preocupa muchísimo, es algo que no podemos dejar de denunciar y todo. Pero yo creo que es muy importante que incluso personas más jóvenes como nosotros, empiecen a pensar en cambiar los modelos de negocios de los diarios locales para tener un alcance suficiente, el alcance necesario para los medios locales, para tener la capacidad de dotarle del equipo y de las prestaciones que necesitan a sus trabajadores y hacer el periodismo de calidad que te digo es un servicio público y le sirve a su comunidad y a su localidad, porque si no corremos el riesgo de que en vez, en unos, no sé, no, en unos años haya solo medios nacionales que de vez en cuando toman una nota de Villahermosa y de vez en cuando toman uno, como vemos que lo hace el Universal y el Reforma, y no, necesitamos el Sí. periódico de Villahermosa que cuente todo lo que está pasando en Villahermosa y el periódico de Tepic que cuente todo lo que está pasando en Tepic. Yo creo que necesitamos mucho fijarnos en los modelos de negocio para que se pueda seguir haciendo ese periodismo y no nos quedemos con solamente medios grandes nacionales, sino que se sigan manteniendo y florezcan, de ser posible, los medios locales. Y es que también por ahí hay un fenómeno que ahorita mucha gente también se queja mucho de la 4T con esto de las opiniones y los periodistas en contra o a favor, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que durante muchos años, tanto el periodismo nacional como los periodismos estatales, su mayor fuente de ingresos era el propio gobierno, ¿no? Incluso a Exacto. veces hasta los medios opositores, ¿verdad? O sea, el opositor decía, bueno, pues voy a publicar el desplegado o el anuncio del informe de gobierno del gobernador, pues porque me va a venir una lana que me hace bien para pagar las nóminas de todo el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, esta cuestión de decir, oye, pues vamos a cerrar ahí las llaves y ya no va a haber esta publicidad que en algunos momentos llegaba a ser escandalosa, ¿verdad? Sobre los medios de comunicación, también hay que tienen que buscar otros modelos de negocio, lo que tú dices, ¿verdad? Donde ya no sea el gobierno el principal, sí, el que aporta prácticamente el pago de todo el periódico, ¿no? No, Entonces es yo recuerdo, importantísimo. sí, en los medios en Chiapas, ojear ahí el medio y sí había las columnas, cuando yo estaba más joven y más chico en la prepa, de repente ojeaba el periódico y de repente veía yo la mitad del periódico eran anuncios de gobierno o de los municipios, ¿no? Entonces dices, híjole, pues ya eso no debe de ser el modelo a seguir, ¿no? No, 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 y porque justamente el asunto es ese de se acaba el dinero en algún momento, si dependes del dinero del Estado, si el Estado está, si el gobierno no está percibiendo bien, si hay crisis, etcétera, pues es un negocio artificial, es un negocio Y, artificial y porque no aparte estás... te va a dictar tarde o temprano una línea, ¿no? O sea, te dice, Sí, oye, claro. pues acá yo te estoy pagando y de repente me estás hablando mal de mí, ¿verdad? Entonces, como que también eso era una cuestión que sucedía y que sigue sucediendo, ¿no? En algunos estados, ¿no? Sí, lo decía López Portillo, su frase famosísima, no pago para que me peguen. Pues sí. Y, y yo creo que ahí justamente es
esta parte importante porque, bueno, hay muchas maneras de hacer periodismo, de muchos estilos, todo, y yo creo que todo el periodismo es necesario, ¿no? Yo pongo mucho el ejemplo de un amigo de Mexicali que salió del diario de Mexicali después de muchos años, él habiendo cubierto deportes toda la vida, y pues lo que hace básicamente es, tiene su portal, y él con su cámara, y bueno, a alguien más ahora, pero en un principio él con su cámara va a los juegos de béisbol, que es lo que se juega en Mexicali, más que nada, a cubrir. Y bueno, claro que no nada más va al de los Águilas de Mexicali, Águila de Mexicali creo que son las Águilas. No nada más va a esos juegos de la Liga del Pacífico. No, no, no. Él va a cubrir a los de Amortiguador Martínez contra Carnicería La Conchita. Esos juegos, pues, porque de esos juegos hay 20 o 30 cada fin de semana en esas canchas llaneras donde tú sabes que, o el del barrio de La Soledad contra los maestros de la escuela federal, no sé qué, esos equipos de béisbol juegan y ellos también quieren enterarse cómo va su liga, ellos quieren verse en las noticias, que sabemos que, oye, sabemos que hay secciones enteras del periódico pagadas por gente que quiere verse en las Claro, noticias. Esto en todos los periódicos, en el norte en en el particular, norte. exactamente, ¿no? Si no, no existiría el Sierra Madre, ¿verdad? Si no, no existirían todos esos suplementos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Y ellos, si hay la foto del robo de la base o el video del home run, también le dicen, oye, pásamelo y te lo pago. Entonces, ahí tiene así como que su pequeño medio, y bueno, pues ahí también, obviamente, Amortiguadores Martínez y Carnicería La Conchita se pueden anunciar por una cuota mucho más barata que lo que les cobraría el Diario de Mexicali. Y la tienda que vende los uniformes de béisbol y un terapeuta físico para enderezarle las, las lumbares a los beisbolistas que ya no tienen 20 años, ¿no? Pues es Entonces, un poco como la radio local en lo que sucedía exacto, hace 30, 40 años, ¿no? Que era la radio local, era la que se encargaba de decir, ¿saben qué? Los tamales de Doña Chenchita va a tener ahí una promoción de 2 por 1 en enero, así que vayan ahí con Doña Conchita, ¿verdad? y que probablemente les pagaron con tamales, ¿no? Pero finalmente ese modelo funciona, o sea, funciona de alguna manera, no nada más hablo del periodismo deportivo, yo creo que puede funcionar de muchas maneras ese periodismo local en el cual tú estás recibiendo cantidades menores, pero pues también tienes un alcance menor y un público muy, muy enfocado, ¿no? Claro. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque ahí es donde tienes la certeza de, ok, es que este cuate no es una nota que levantó de un portal que está basado desde Grupo Milec, que está en el Estado de México, sino que él está reporteando lo que está viendo y lo que está pasando en su lugar. Entonces ahí hay una confiabilidad que puedes tener, que no puedes tener cuando estás nada más levantando notas de redes sociales y de otros portales, ¿no? Entonces, y volvemos o más bien llegamos al asunto de la confiabilidad de las noticias, ¿no? Aunque, Entonces, sí, 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 aunque también, digo, tienes mayor facilidad ahora de desde lo local ser global, ¿no? Como claro, una paradoja ahí muy, muy curiosa, ¿no? O sea, decir, oye, si es una noticia que cubrió un medio local y tiene cierta importancia, de repente, de inmediato, eh, eh, se vuelve o sea, encontraron esta cosa en Utah, ¿verdad? Un medio, un medio local y en 2 horas estaba reportado que habían oído un monolito en Utah, ¿verdad? Que al final terminó siendo morbo en todo el mundo, ¿no? Pero lo cubre un medio local y de repente tienes esta paradoja que inmediatamente, aunque sea algo ridículo, entre comillas, impacta de forma mundial, ¿no?
Claro, y porque tiene este contacto directo con la fuente, que es el reportero tal o el cuate tal, y no tienes que irte a través de la página de Associated Press a ver si entonces consigues. No, no, ahí está directo. Ellos están reporteando, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las cosas que te digo que a mí me preocupan y ocupan, y me da gusto ver que se están haciendo en provincia, se está haciendo soné como Chabelo, ¿no? De los amiguitos de provincia. Se van a ofender los de Nuevo León. Que Sí, escuchen sí, eso. sí. Pero bueno, esos son caso aparte. Pero justamente eso es muy interesante pensar, por ejemplo, que justamente en ese modelo desde lo local y la calidad periodística, La Vanguardia, el periódico de Saltillo, es un periódico reconocido nacionalmente como de muchísima mejor calidad que el norte de Monterrey. Pues sí. Entonces, tristemente es algo que normalmente sabemos los periodistas porque pues no todo el mundo está viendo desde, ay, a ver qué trae La Vanguardia, a ver qué trae el Noreste, a ver qué trae el Diario de Juárez. Pues sí, eso es algo que no es fácil de decir, pero más bien que no es tan evidente. Pero ahí está este resultado de querer hacer las cosas de una manera diferente. El Ahora, Noroeste también es un gran ejemplo. los medios digitales también hacen que mucha gente de alguna manera tenga una cierta voz, ¿no? Pero dentro de ese esquema de voz, también de repente salen algunas voces como muy, ¿cómo podríamos decir? Desinformadas, por llamarle de alguna manera, y también muy radicales, ¿no? Que retoman ciertas cosas. Estoy hablando de los influencers, youtubers, toda esta gente que de repente toma un discurso, por ejemplo, del racismo inverso o de que los hombres están siendo marginados y golpeados por los movimientos feministas. Y de repente tienen una voz y tienen un discurso que cuaja en una cantidad de gente considerable, ¿no? Y es un poco lo que veía yo con Trump, ¿no? Y comentaba yo en las redes, decir, oye, 70 y tantos millones de norteamericanos votaron por él, significa que hay gente que le cree a Breitbart todo lo que pueda publicar, ¿Sí? y estoy hablando de que de ese es a lo mejor un medio de extrema derecha, pero todavía hay más a la derecha de Sí, esos medios, ¿no? Entonces, es Stormfront y todo eso. preocupante, y en México veo lo mismo, o sea, veo gente de repente en los comentarios en sitios que incluso yo no los consideraría para nada de izquierda, algo como Pictoline, ¿verdad? Que manda una infografía sobre algún tema de feminismo y en los comentarios hay 50 cuates radicales totalmente del medievo, ¿no? Pero tienen estas voces que tienen toman el medio digital y se hacen escuchar, y eso es preocupante, ¿no? Es un fenómeno muy interesante porque básicamente lo que están haciendo es esta cuestión de la repetición de las cosas hasta que sean verdad. La repetición de una mentira hasta que sea verdad. Y, y ahí hay algo que ver. A mí no me gusta tanto este término porque se me hace hasta condescendiente, pero sí tiene que ver con esto que hemos hablado en el periodismo que se llama la educación de las audiencias. Y eso es la capacidad de una persona de distinguir lo que es un hecho a lo que es una opinión, lo que es una noticia a lo que es una interpretación de esa noticia, ¿no? Entonces tenemos estas cosas que se presentan como personas que están evidentemente haciendo comentarios, a lo cual pues básicamente tiene todo el derecho, todo el mundo tiene derecho, pero que a la hora de estar haciendo estos comentarios están presentando sus opiniones como si fueran hechos, como si hubiera que creerlos porque yo creo que es esto, y no. Entonces, ese es un peligro muy, muy grande. Y la otra es simplemente pues los que inventan datos, los que inventan cosas, hechos, posturas, o están tomando estos puntos de vista que ya sean así de ultra conservadores
o reaccionarios, o defendiendo un status quo, o diciendo, a ver, es que, ¿qué pasa con estos que se están quejando del racismo si en México no hay racismo? Y así de, ay, güey, pues no hay racismo porque tú lo dices, no. O sea, resulta que hay una serie de estudios académicos y oficiales que dicen, a ver, hay racismo y es por esto y hay estas causas y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Finalmente, ese es uno de los trabajos tanto de las organizaciones como del gobierno, hacer un diagnóstico de la sociedad y qué son las cosas que se pueden mejorar. Entonces, cuando dice, no, es que el feminismo nos hace daño, a ver, espérate, el feminismo a ti te puede molestar por tal o tal cosa, porque es normal, igual que pues había gente que se molestaba de que cuando nuestras abuelas lograron el poder de votar, pero pues ahora, si yo te digo, no, es que las mujeres no deben votar, tú vas a decirme, oye, pues no, es que los cambios siempre son difíciles y los cambios son tan difíciles que a veces nos molestan y nos dan miedo. Pero estas cosas, al momento de que hay esta gente que le molesta y que le da miedo, tiene el derecho de ponerse enfrente de una cámara y decirlo, y debe ser la misma audiencia la que diga, y este güey, perdón por lo peyorativo y lo coloquial, ¿y este güey qué? O sea, entonces vemos esta cuestión que todavía, a mí me parece que es una cuestión de transición de medios. Y ahí está el riesgo de saber de si no transicionamos, porque hubo durante mucho tiempo esta idea de que si sale en la tele es porque alguna autoridad tiene para decir cosas, ¿no? Y ahora pues resulta que tenemos esta plataforma donde todo el mundo tiene la oportunidad de aparecer frente a una pantalla. Y eso pues a muchos sectores de la audiencia yo creo que les confunde, piensan que por estar enfrente de una pantalla y por poder hablar de cierta manera y tener las inflexiones necesarias al hacer el discurso o poder sacar una serie de datos o esto o lo otro, ya hay una autoridad. Y no, no hay una autoridad, hay una capacidad de hablar de ciertas cosas en particular. Es muy sencillo, tú vas a un canal de YouTube de cocina, y pues esperas que te hable de cocina porque ves que tiene un desarrollo, que están haciendo las cosas bien, pues es un cocinero que tiene un reconocimiento como chef de no sé, va. Si tú vas a un canal de YouTube donde dan tutoriales para arreglar bicicletas, que es, por ejemplo, pues ves que tiene una serie, o sea, que tiene un reconocimiento porque tiene su taller o da sus clases, o es el cuate que le da mantenimiento a las bicicletas del equipo de Italia del equipo Red Bull de Colombia o así. O sea, dices, ok, tiene una autoridad para decirme esto. Y si tú le dices a cualquiera, oye, pero ¿sabes qué? El cuate de las recetas de cocina ahora te va a enseñar a arreglar una bicicleta. Entonces, pues no, güey, mejor me voy al canal del mecánico del equipo Red Bull de Colombia, porque ese cuate sabe arreglar bicicletas. Eso es lo mismo que tenemos que hacer con todos los influencers políticos, los influencers que están hablando de estas cuestiones ultra conservadoras, reaccionarias, con los influencers en general. O sea, ¿de qué puede hablar alguien? Sí se necesita por lo menos un mínimo de capacidad y que nosotros, como audiencia, en este momento, que estamos haciendo esta transición ya muy avanzada de los medios, digamos, masivos de transmisión libre, digamos, como la televisión y el radio, pasamos a esta nueva etapa de los medios masivos también, pero de producción individual, donde yo me puedo poner enfrente de esta cámara, pues nosotros tenemos que empezar a distinguir quién tiene la capacidad de hablar de tales o cuales cosas, ¿no? Y no irnos a que el chef
nos enseña a arreglar la bicicleta. Lo complicado ahí, y es algo también que he comentado incluso ahí a veces con mis hermanos, ¿no? Era de esta crítica terrible a Televisa por decir, Televisa hace puros contenidos espantosos y la gente los consume, pero como no había nada más que consumir que Televisa, que también eso era algo falso, la raza se iba a consumir lo que producía Televisa, ¿no? Y ahora te das cuenta que tienes pues un abanico de posibilidades Enorme. enorme de poder consumir información entretenida, de calidad y demás. Y volteas a ver los canales de YouTube que tienen más seguidores y encuentras cosas, o sea, por ejemplo, el humor, ¿verdad? A lo mejor, incluso yo lo he pensado, a lo mejor es una cuestión generacional, ¿no? Pero el Escorpión, el Wherever Tomorrow, no me parecen tipos divertidos ni graciosos. Él ya ni se diga, ¿verdad? O sea, su comedia política, entre comillas, también me parece totalmente fuera de lugar. Pero de alguna manera tienen un público que los consume porque es un producto chatarra muy fácil de consumir. Y yo recuerdo en mis épocas también de universidad, que existía Imevisión, ¿verdad? La calidad de los programas de Imevisión, a lo mejor en producción no era muy buena, pero la carnita que había ahí era buenísima, ¿verdad? O sea, recuerdo a Garibay, al escritor que tenía ahí, invitaba gente a su mesa y te puedes echar ahí, y era entretenido, porque el tipo era entretenido. Entonces yo no entendía cómo esos espacios no eran masivos y la gente no los consumía. Incluso tienda y trastienda, por ejemplo, de Imevisión Claro. con Trujillo y Ausencio Cruz, Uh-huh. eran críticos, eran ácidos, se echaban por ahí sus trancacitos al gobierno en una época que no podía ser tan abierto en las cosas, ¿verdad? Y eso no era consumido por una cantidad de gente, pero mucho menor que lo que se consumía de manera masiva. Entonces me llama mucho la atención y la pregunta ahí o la gran incógnita es cómo educar a ese público que está acostumbrado a que le den todo demasiado simple o simplificar, ¿no? Yo creo que, bueno, sí tenemos, estamos de acuerdo en que hay un lastre que es la herencia de Televisa, ¿no? Eso nos queda muy claro, ahorita que mencionabas, por ejemplo, esa época de Imevisión, del canal 13, creo que fue, yo creo que fue unos 5 años, ¿eh? No fueron muchos, pero que realmente sacaban unos productos increíbles. Y pues, ¿qué pasa? Que teníamos la muestra de que se podía hacer esa cosa, mientras que en Televisa teníamos lo oficial, teníamos al doctor Cándido Pérez, teníamos a Anabel Ferreira, teníamos así como que cosas súper cuadradas, súper organizadas, el resultado de muchos años de el humor es así. Sí. Y Y es muy productos interesante. que incluso ahora nos parecerían aberrantes, ¿no? Les platicaba yo a mis hijos que había un programa que le hicieron a Zamorita en esa época que se llamaba Chispas de Chocolate, que era Horrible. totalmente fuera de lugar, racista, a más no poder. Y cuando se los platicaba a mis hijos, se me quedaban viendo así como que no es posible que haya existido algo así, ¿verdad? Pero era esa época, ¿no? Sí, ¿a qué productor se le pudo haber ocurrido eso? Sí, sí, muy terrible. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que justamente, pongámonos, a mí me gusta mucho el tema del humor, me parece, como que algo muy, híjoles, muy indicativo del nivel de los medios de comunicación, porque el buen humor te exige un trabajo, mental, ¿no? Eh, y cómo había esta cuestión de apagarle al mínimo, dejarlo en el pastelazo y ¿cómo se llama? El stick comedy, ¿no? Ujú. Eh, Mientras que con esas personas, esos mismos cómicos eran una cosa totalmente diferente en el teatro. Gente Sí. como Sergio Corona, El Loco Valdés, que eran los cómicos de Televisa, eran los Héctor Lechuga, eran los cómicos de Televisa,
pero pues era muy diferente la cuestión de lo que pasaba en el teatro, donde tenían otras libertades que lo que les permitían hacer al aire, y que nos fue formando de una manera que determina así lisa y llanamente la calidad de el humor, las cosas que le parecen cómicas a los mexicanos. Entonces, tú ves, por ejemplo, es muy interesante ver los especiales de Netflix de los cómicos, y los mexicanos, sabes que sí son los peores, no dan Sí. risa, no dan risa, y a excepción, o sea, cosas, por ejemplo, a mí nunca me había fijado, pero cuando empecé a hacer esto, porque te digo que es un tema que me interesa mucho, porque a mí me parece que tiene que ver con una cuestión de que el buen humor, más bien el humor bueno, es un ejercicio, es un ejercicio que desafía al auditorio, ¿no? Eh, y el humor malo es como el que te cuenta un chiste que ya te sabes y pues te ríes por compromiso o porque estás acostumbrado. Entonces, y si te digo, ves eso y comparas con lo que hace el humor en los mismos especiales de Netflix, por ejemplo, el especial de John Leguizamo, este, y dices, no, pues nada que ver. O con ¿cómo se llamaba? Annette, el de, ah, sí, el de Hannah Gatsby, y dices, wow, qué ejercicio intelectual y emocional están haciendo conmigo. Esta persona está haciendo una cuestión, o sea, aquí hay inspiración y creación, etcétera. Híjoles, yo creo que nos perdimos de eso, o probablemente lo vamos a tener dentro de muchos años. Y como nos acostumbramos a tener las cosas más sencillas, pues eso es lo que hace que Chumel Torres, que es un tipo que no, en mi gusto no es cómico, Chumel Torres, estarás de acuerdo que seguro era el cagadito de la secu y de la prepa. Pues bueno, es que estamos acostumbrados a pensar que cagado es chistoso, es cómico. Y pues no, cagado pues es cagadito. Y que Sofía Niño de Rivera, que pues no te dice nada, es cómica. O sea, perdón, pero Polo Polo era mejor. Y bueno, no estoy diciendo que sea un gran nivel, ¿no? Pero por lo menos era transgresor en algunas cosas, ¿no? Sí, ahora era Eh, otra, rompía ciertos esquemas y ahorita no se están rompiendo esos esquemas. Incluso ellos se ofenden muy fácilmente, o sea, cuando siendo gente que maneja el humor y que deberían de estar un poquito más curtidos por de alguna manera, o sea, yo no veo a Polo Polo llorando en las redes, ¿verdad? Porque le dijeron esto o el otro, ¿verdad? sí, o sea, si a En Polo Polo le cambio, dicen es que haces chistes machistas, dices, ¿y? O sea, pues sí. No, pero, y yo creo que eso es muy interesante porque también tenemos que pensar que ese mismo inercia nos ha llevado a tener como informadores a personas que están haciendo propaganda. O sea, y eso es lo que a mí me parece peligroso, ¿no? Y de los dos lados. Y tenemos personas que no tienen argumentos, que no tienen conocimientos, bases, que lisa y llanamente mienten y están volviéndose informadores, como alguna vez fuera Gilberto Marcos en Monterrey, o bueno, no sé, el equivalente en Chiapas, pero ahora resulta que tenemos al tipo que es de Campeche y al otro que es de Tabasco y a los otros que son de Jalisco, que están dando su versión, ¿no? Y al otro hay uno de Chiapas que es, pero peligrosísimo, de ultraderecha, creo que ya no está produciendo tanto. Hay otros es muy interesante, que tiene una distribución bastante pues, repartida en los estados, pero que están tomándose esta cuestión de informar, y lo más importante
es que no están informando per se, sino que realmente están soltando estas cosas que están orientadas a escandalizar. Ya Y sea a polarizar, ¿no? a polarizar, bueno, es que justamente están jalándote hacia, porque entre más te hagas tú hacia un extremo, es más fácil escandalizarte. Sí. Entonces, Y lo y que eso es dices también negocio. es, claro, y lo que dices también es interesante, que es de los dos lados, porque algunas veces te dicen, oye, pues yo estoy de acuerdo en algunas cosas de la 4T, en otras no, pero cada vez eso se vuelve más complicado, ¿no? Y del otro lado tienes a alguien como, por ejemplo, Ackerman, que le dan un micrófono en el Canal 11 y termina haciendo una barbarie totalmente, o sea, te quedas pensando cómo es posible que le dieron un micrófono a alguien que pueda emitir tales opiniones. Yo recuerdo una conversación que me tocó verlo, el programa en directo, y donde dice él que el presidente es un experto en ciencia. Y Sabina Berman le dice, disculpa, pero yo no digo que el presidente no sea una persona preparada, pero no creo que puedas decir tú que es un experto en ciencia. Y Ackerman dice, no, el presidente es un experto en ciencia, y lo vuelve otra vez a remarcar. Ya pierde cualquier credibilidad en su discurso, ¿no? En una polarización completa, ¿no? Y ya en qué terminó Sabina Berman peleando con Ackerman, pues ya es un desastre total, ¿no? Pero ya se veía venir desde de esos diálogos que no tenían nada de inteligencia, ¿no? Sí, y que lo interesante justamente es que estamos yéndonos no a la información, sino a eh, a una cuestión de que te están vendiendo emociones, te están vendiendo pues el amarillismo, ¿no? Nada más que en vez de ser el atropellado, la foto del atropellado, te quieren vender el acto de corrupción como si fuera una foto de atropellado, no te lo están presentando como algo que tiene que verse, cuestionarse, comprobarse y de ser así, de ser necesario perseguirse a través de los métodos que tiene, de los aparatos que tiene la ley municipal, estatal y federal. No, te están presentando el caso de corrupción o la decisión del gobierno como si fuera un atropellado en la portada de un tabloide. De la alarma, ¿no? De la alarma, exacto. O sea, no para que pienses qué vamos a hacer, o no para que digas, ah, ok, esto voy a votar para que no se repita. No, para que te enojes, para que te pongas, para que tengas un impacto emocional y le des clic a la noticia y la compartas y se la pases. Mira lo que está haciendo el baboso de no sé quién, el desgraciado, es socialistas, derechairos, y eso son clics, y es interesantísimo porque pues encontraron una manera de hacer negocio y lo que hacen es estar buscando y el titular así extraordinario, pegador que le dicen, ¿para qué? Para tener más visitas, porque cada visita es unas décimas de centavo, ¿no? O sea, 1 millón de visitas son aproximadamente, no sé, $800. Ya son, pues, 16,000 pesos muy buenos, que es lo que gana normalmente en 2 días algunos de esos influencers, de Y esos youtubers de noticias, en dos sí, días. sí, sí, sí. Y lo interesante también acá es el algoritmo, ¿no? El algoritmo que también de alguna manera te está sugiriendo, o sea, tú ves un video de antivacunas y, y el momento, lo que te va a seguir sugiriendo el algoritmo es esa misma línea, ¿no? Entonces al final, exacto, y al final te vas a enganchar. Yo recuerdo el caso se fue el nombre del basquetbolista, pero un Kyrie Irving. Kyrie Irving, de repente un día a las 3 4 de la mañana tuitea que la Tierra es plana, ¿no? Pero aparte el cuate tiene un estudio universitario y no es un tipo tonto, ¿no? O sea, entonces
como que todo el mundo saca de onda y dice, bueno, ¿y de dónde salió Kyrie Irving, terraplanista? Y ya, digamos, con la cabeza fría, el tipo sale en una entrevista y dice, bueno, la culpa es de YouTube. Dice, ¿cómo que la culpa es de YouTube? Dice, pues es Ajá. que yo vi uno por curiosidad y resulta que me quedé hasta las 3 4 de la mañana viendo videos donde explicaban todas sus teorías locas los terraplanistas y de alguna manera dije, voy a tuitear esto porque me hace dudar, ¿no? Y al final lo estaban aleccionando y si le quitas terraplanistas, le pones antivacunas, les pones, México es un país comunista, y al final terminas enganchado con 10 videos consecutivos donde la gente le están lavando prácticamente el cerebro, ¿no? Entonces, a mí eso me llama la atención porque estamos viviendo esa época, ¿no? Esa época donde el mismo algoritmo que al final no es un ser humano, ¿verdad? O sea, te está empujando a consumir cada vez más lo que va hacia tus extremos, ¿no? Lo que te causa más emociones. ¿Mm? Lo que te causa más emociones. Y hay un especial de Daily del New York Times, que es así uno de los podcasts, yo creo que están mejor hechos, claro, porque tienen, pues el New York Times, tienen el dinero del New York Times y todo el personal del New York Times para hacerlo, ¿no? Pero hay un especial que se llama Down the Rabbit Hole, ¿no? Que es una expresión que habla de la Alicia en el País de las Maravillas, de lo que pasa cuando caes en el agujero del conejo, que ya no puedes salir. Y habla justamente de estas dinámicas que hacen que cada vez te vayas enganchando más emocionalmente. O sea, no es una cuestión racional, una cuestión emocional. Y tiene mucho que ver con justamente lo que hacemos nosotros. ¿Sabes qué? Yo creo que ahora más que nada y de una manera incluso contradictoria, porque hace 10 años estábamos hablando del periodismo de emociones que llegue a la gente, del periodismo narrativo, que es el que hace que la gente se empape de las experiencias de otras personas, etcétera, ¿no? Yo creo que, a ver, espérate, ahí es donde, este es el momento en el que nosotros nos tenemos que hacer, a ver, amárrate y tenemos que hacer el periodismo de datos, de cosas comprobadas, de hechos y declaraciones con cita y cita al pie si es necesario, o sea, porque la única manera que podemos, pues, combatir esta oleada, esta inundación, tsunami de medios de golpeo emocional o de medios que están buscando jalarte hacia estos extremos de todo el panorama social, político, etcétera, es a través de hacer un periodismo que sea totalmente comprobable y de hacer un periodismo que les ponga la plana a esos otros medios y que digan, no, esto que estás diciendo es mentira. Que es, bueno, algo que de repente cuando hemos tenido la oportunidad y esperamos volver pronto a tenerla, hemos hecho, ¿no? Nosotros con Verificado, ¿no? Hablar de un chapucero, de un chumel, de el de Chiapas se llamaba el lobo de no sé qué, y decir esto que están diciendo es falso. ¿Por qué? Y no lo estoy diciendo yo porque lo voy a criticar a él o a ella, sino porque lo que está diciendo aquí estoy, mira, en este y en esto está comprobado, aquí esto se publicó, aquí esto es una cifra oficial, aquí esto es, o sea, esto es periodismo. Lo que estamos haciendo de checar los datos que se te están exponiendo, eso es el periodismo y eso es lo que necesitamos que empiece a moverse y a formarse, para que la gente tenga herramienta para decirle al amigo terraplanista, no, no, o sea, no, mira, así, y con el mismo lenguaje, ¿no? O sea, Claro. no, tú no le vas a decir a alguien, oye, ay, es que qué estúpido eres por creer en eso. Lo puedes pensar, este, pero, pero no, la manera de hablar con la gente, pues es como hay que hablar con la gente, con decencia, con amabilidad, con empatía y decirle,
ah, mira, pues está bien lo que dices, pero fíjate que aquí se está demostrando otra cosa y lo está demostrando gente como nosotros, cifras oficiales, estudios de la universidad, todas estas cosas que en los que la gente puede todavía creer y que es importante que desarrollemos otra vez la confianza del auditorio, lo suficiente como para que diga, ah, a estos les puedo creer y a estos no. Claro. Y como dices tú, al final no tiene que haber nombres, ¿no? Exhibir, yo creo que la mentira no debe de tener dedicatorias, ¿no? Simplemente estás exhibiendo la mentira como tal y Ujú. ya no tiene que decirle el nombre fulano, sutano, simplemente yo al final pienso también que falta una formación, también creo que tiene mucho de culpa el sistema educativo, donde falta una formación crítica en serio de la gente, no simplemente una capacidad de análisis también. Yo recuerdo alguna vez un debate que estaba viendo en la televisión que tenían como invitado a un tristemente célebre de los fundadores de Provida, ¿no? Ya no me acuerdo también del nombre, Ah, sí. pero sí, un tipo Serrano Limón. nefasto, ¿verdad? Serrano Limón. Y estaba él dando una cifra que decía, les voy a dar una cifra de espanto. Dice, el 90 y tanto % de las personas que, que se divorcian tuvieron relaciones prematrimoniales. Por lo tanto, vemos que hay una conexión directa. Y entonces yo estaba viendo eso y dije, ahorita el que está le va a decir, oiga, señor, ¿Y cuál es el su estadística es engañabobos, ¿verdad? Porque si usted puede decir que el 90 y tanto % de las personas que se divorciaron tomaron Coca-Cola, ¿verdad? Y eso Ajá, no va a hacer que el la Coca-Cola te empuje al divorcio. No, Yo, nadie le yo, dijo sí, nada. exacto. El 98% de las personas que se divorciaron tienen un trabajo de lunes a viernes. Claro. Y a mí me Trabajar sorprendió es malo para el matrimonio, ya, que comprobado. sí, ¿verdad? Que el moderador no lo pusiera en su lugar. Me espantó esa cuestión de decir, ah, caramba, me haces pensar con tu estadística engañabobos, ¿verdad? Realmente me espantó, pero siento que eso que pasó en ese programa de televisión de hace muchos años es lo que está pasando ahorita con los influencers, ¿verdad? Que toman un dato por ahí y lo agarran por ahí también estaban criticando a un chavo ahí que tiene su canal de YouTube que decían que siempre cita el mismo libro en todas sus entrevistas, ¿no? Entonces decían, parece que leyó nada más ese libro y agarró las estadísticas de ese libro y es el que cita durante todas las 100 entrevistas que lleva, ¿no? Pues Entonces, se me hace muy como chiste pobre de el Pepito, ¿no? discurso. Sí, 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 o sea, es muy, muy pobre el discurso. Pero sin embargo, está la gente ahí, ¿verdad? Y eso es lo que, de alguna manera, este esfuerzo, aunque lo vean 10 personas, trata de hacer eso, de decir, bueno, vamos a platicar de otros temas, con gente que sabe de esos temas y que de alguna manera nos puede alumbrar un poquito más, ¿no? Y siento ahí algo también que es una de las reflexiones que he tenido, así como, y no solo yo, ¿verdad? Hay más gente que ha hablado sobre eso mucho más largo, que a la gente no le gusta, ¿cómo te diré?, tener dudas. Muchas veces los expertos tienen muchas dudas sobre sus temas y los que no saben tienen muchas certezas, desafortunadamente, ¿verdad? Exacto. Y la gente los cree porque lo dicen con mucha fuerza, con mucha certeza, cuando de repente, o sea, cuando dicen, es que todo está planeado para que este sea un gobierno que nos empuje hacia el comunismo. Digo, la verdad es que creo que lo que le falta al gobierno es un poquito de planeación, ¿verdad? No creo que haya un plan Sí, maestro que nos lleve al comunismo, ¿verdad? De hecho, me preocupa más que no hay ni siquiera un plan, ¿verdad? Que de repente es como muy desarticulado todo, ¿no? Pero a la gente le da calma eso, ¿no? Le da como que pensar que hay esos planes, que están los Illuminati por ahí haciendo unos movimientos raros, ¿no? los reptilianos, los reptilianos. Sí, eso justamente, ¿no? Dicen que la ignorancia es atrevida. Sí.
Donde el conocimiento es cauto, la ignorancia es atrevida. Y ese es el problema, ¿no? No, es el esfuerzo que intenta hacer el periodismo de chequeo de datos. Híjoles, a ver, no dejemos avanzar, como corre que se corre, no dejemos avanzar a la ignorancia, ¿no? Pues sí. Porque sí, yo creo que va a ser la marca de esta década. Espero que no sea de la siguiente. O sea, de estos años, así como en los 90 fue la época de la televisión por cable y empezamos a tener estos programas y series que ahora estamos viendo de otra manera totalmente, así como fue la época de los juegos de video en formato físico y de las tiendas de renta de películas. Pues yo creo que así va a ser, vamos a recordar estos años como los años de la desinformación. Ojalá que con el trabajo que estamos haciendo entre todos, desde todas las trincheras, o sea, porque también ahí tienen que estar pues, los maestros, tienen que estar Claro. todas las instituciones, pues lleguemos a evolucionar a algo y que esos 70 millones de personas que votaron por Trump sean nada más como una anécdota curiosa, ¿no? Ojalá que sí. Oye, Pablo, pues mira, muchísimas gracias podríamos seguir hablando otra hora más, pero ahora sí, siempre lo digo al final de las charlas, corto por una cuestión de que luego tardo ahí 2 días en subir el video. Entonces, por ahí, eso es lo único que me detiene, ¿no? Pero súper interesante escucharte. Ojalá que podamos charlar alguna otra vez. Y la verdad es que, pues bien interesante, porque son muchos temas que aunque quedan abiertos, yo creo que pueden dar mucho a reflexión, ¿no? De pensar eh, qué estamos consumiendo de datos, a quiénes le estamos consumiendo la información y ser un poquito más analíticos y más críticos con nosotros mismos, ¿no? Con la forma en la que estamos consumiendo la información. Muchas gracias, Pablo. No, pues muchas gracias, Jaime, por invitarme. La verdad, como tú dices, nos podríamos seguir aquí adelante, destapar algo para tomar y seguir con la plática que está muy sabrosa. Y pues me va a dar mucho gusto, me da mucho gusto poder platicar así de esta manera directa, informal, y pues tener este contacto, ¿no? Que con los años, casi 30 pues ahí seguimos, ¿no? Que esto también es lo Claro. que tienen estos medios. Sí, es la parte buena de estos medios, ¿no? El poder seguir en contacto con mucha gente. Yo creo que es algo que lo debemos de apreciar también, ¿no? En especial con estos tiempos de pandemia, que esto ha sido una salvación, ¿no? En muchos sentidos. Así lo es. Bueno, pues muchas gracias a ti y a la que se dé una vuelta a ver nuestra charla y las demás que yo ya me voy a ir a visitarlas. Gracias, Pablo. Voy a detener entonces ahorita la grabación. Listo.